especial de adoración, de gozo, de celebración, de gratitud. Y Dios planeó que así sea. Y Él le guió a la nación de Israel a cómo vivir en medio de los desafíos que era poder congregarse. Y Dios lo que hizo fue que esa congregación, que ese grupo del pueblo de Dios que estén reunidos, sea un punto, un momento de no solo gozo, sino un momento de bendición, un momento de edificación. Recién uno de los salmos que leía, ¿no es cierto?, el Titi, decía, qué hermoso que es. Pero no solamente es hermoso, decía, es como el óleo, el aceite que cae por la cabeza y baja hasta la barba de Aarón, y está haciendo referencia al ungimiento del sacerdote, y cómo el ungimiento refrescaba a todo el sacerdote. Es como el monte Hermón, ahí en el norte de Israel, esa montaña enorme que hacía que bajara constantemente una bruma sobre toda la nación, y que esa bruma regara toda la tierra. Así es, porque por medio de ella, por medio de la comunión que vive el pueblo de Dios, Dios envía bendición, Dios envía crecimiento a su pueblo. El pueblo reunido no fue un capricho de Dios, fue una herramienta que Dios planeó para mantener al pueblo dependiente de Él, para mantener al pueblo unido a Él, para mantener al pueblo gozoso de disfrutar de Dios y unidos entre sí. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento que lo hablan. Esos salmos que leyó Titi son parte de un grupo de salmos que van desde el Salmo 120 hasta el 134. Son 15 salmos que están todos ahí juntitos porque se usaban cuando el pueblo iba a la celebración de las fiestas en Jerusalén. Mientras iban viajando hacia allá, en el camino iban cantando estas canciones. Y todas las canciones tienen que ver con estos temas, con el tema de lo que Dios es para ellos. Y estas canciones iban preparando el corazón del pueblo, iban afirmando el corazón del pueblo. Y cuando llegaban, imagínate, después de días de camino, después de mucha dificultad, después de cruzar grandes montañas, de repente a lo lejos veían la ciudad de Jerusalén. Tanta expectativa, y ahí estaba. Lo habían esperado tanto tiempo, meses, y ahí se van a encontrar toda la nación de Israel. Se va a encontrar en ese lugar para tener un tiempo especial con Dios. Fuera de esta serie de salmos, muchos más. Yo anoté acá el Salmo 42:5, por ejemplo. Dice así: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. David imaginaba y recordaba esos momentos en donde él iba junto con el pueblo de Dios hasta el lugar donde estaba la presencia de Dios. Iban haciendo una gran fiesta. Y ahora ya no están ahí, pero él lo recuerda. Esto era parte del propósito de esta ceremonia. No era solamente que el pueblo venga y celebre, sino que después vuelva a sus casas y se acuerde de lo que habían celebrado, se acuerdan de esos momentos hermosos que habían pasado juntos. Y esto es lo que Dios planeó para la nación de Israel. Y es lo que tenemos en Deuteronomio capítulo 16, que es el pasaje que nos toca esta mañana. En realidad este tema de las fiestas solemnes que Dios planeó para Israel no es un tema nuevo. Ya lo estudiamos cuando pasamos por Éxodo, 2 veces lo estudiamos en Éxodo. Lo estudiamos en Éxodo 24, si no me equivoco, y Éxodo 34, de nuevo. Lo estudiamos en el libro de Levítico de nuevo. 3 veces ya vamos estudiándolo. Y ahora de nuevo en el libro de Deuteronomio. ¿Por qué? ¿Por qué de nuevo? Bueno, de nuevo ya sabemos, Moisés está cerrando su vida y está diciendo sus últimas palabras. Está llamando al pueblo a no abandonar a Dios y a hacer de Dios el centro de toda su vida. Aun cuando Moisés ya no esté, el pueblo tiene que mantenerse unidos a su Dios. Tienen que amar a Dios con todo el corazón, mente, alma y fuerzas. Así que Moisés está predicando esto que vamos a leer ahora con mucha pasión. Lo está predicando con un ruego al pueblo, que el pueblo lo mantenga. Porque Dios sabe qué fácil es que nos desviemos. Dios sabe qué fácil es que otras cosas tomen el lugar más importante de nuestra vida.
Dios sabe qué fácil es que vengan excusas a nuestra mente y que empecemos a justificar el no ir al lugar de la congregación del pueblo. Queda demasiado lejos. Estamos en una época difícil. No se puede esto. Y que el pueblo abandone eso que él había planeado para traer bendición a la nación. Así que Moisés va a hacer una exhortación acá. Va a llamar al pueblo. Si ustedes van a vivir una vida con Dios como eje, no tienen que dejar de congregarse. Este sería el sentido. No tienen que dejar de venir a cumplir este mandato del Señor. 3 veces al año. Todo el pueblo se iba a reunir en la ciudad de Jerusalén para tener 3 momentos de celebración especiales. Así que, una vez más, vamos a recordar las fiestas del Señor. El título del mensaje de hoy es Convocados por Dios. Convocados por Dios. Y el versículo 1 dice así. Si se alcanza a leer, lo puedes seguir, y si no, escuchá. Y te voy a leer Deuteronomio 1, del 1 al 17 vamos a leer ahora. Leemos. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te dé, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzaréis a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 6 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en las fiestas solemnes de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Bueno, hasta ahí nomás. Como decíamos, esta es una convocación de Dios para que la nación se reúna a un tiempo especial de celebración. Son 3 fiestas las que aparecen descritas acá, aparecen en diferentes textos con diferentes nombres, pero se refieren a las 3 fiestas. Las 3 son, en primer lugar, la Pascua, que en este caso se le da el título Pascua, pero abarca
dos fiestas de Israel, que era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. La segunda fiesta era la fiesta del Pentecostés, o acá se le llama la fiesta de las semanas. Y la tercera fiesta es la fiesta de la cosecha, o acá se le llama la fiesta de los tabernáculos. Estas tres fiestas tienen algunas características que me gustaría arrancar para que tengas una noción de qué se tratan todas estas fiestas. Las tres fiestas duraban 7 días cada una. Las tres fiestas tenían un lugar específico determinado al que se debía dirigir todo varón, va a decir más adelante. Lo que estas fiestas convocaban era, de forma obligatoria, a todos los hombres de toda la nación de Israel. Iban mujeres y niños también, vamos a verlo. Por ejemplo, vamos a ver en los evangelios a Jesús yendo con José y María a esta fiesta. Pero los que estaban requeridos a ir eran los hombres. Estas fiestas tenían estas características. En primer lugar, eran fiestas cíclicas. Eran fiestas que se hacían todos los años. No era algo de una sola vez, era algo que Dios había diseñado que sea parte permanente, perpetua, hasta el final de la historia, para la nación de Israel. Cada año, en el mismo mes, en la misma fecha, se iba a celebrar esta fiesta. En segundo lugar, estas fiestas eran fiestas comunitarias. Comunitarias significa que no se celebraban cada uno en el lugar donde vivía. Que había muchas otras formas de adoración a Dios que sí se podían hacer en tu casa. Vos podías orar en tu casa, podías cantar en tu casa, podías leer las escrituras en tu casa, podías hacer muchas cosas en tu casa. Pero estas fiestas no las podías celebrar desde allá. Porque estas fiestas convocaban a la nación. Y parte del sentido de esta fiesta es que esta fiesta una al pueblo y estén todos juntos compartiendo este momento. En tercer lugar, estas eran fiestas. Tenían un sentido festivo. Festivo significa de celebración. En estas fiestas había todo lo que hay en una celebración. Había música, había comida. En estas fiestas había amigos, había relaciones. El lugar donde se hacía esta fiesta era un lugar solemne. Era el templo. Era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Y en este lugar no se lo podía tomar a la ligera lo que iba a pasar ahí. Pero en la presencia de Dios no era la actitud de un sepulcro, ¿no es cierto? No había tristeza, no había caras largas, no había agonía. En este lugar hay gozo. 3 veces en el año se reúne todo el pueblo de Israel y celebra. Vienen cantando desde muy lejos, llegan cantando al lugar donde están. Y en ese momento se hace una gran celebración. Con todos los bienes que ellos traen, comen eso juntos en ese lugar. Cuarto lugar, estas fiestas tenían un aspecto físico. Estas fiestas no solamente implicaban una situación espiritual, no era que en los corazones estas personas adoraban a Dios, sino que requería ciertas actividades. Este es un principio importante del Antiguo Testamento, y es que Dios estableció que la adoración a Él incluya cosas concretas, no abstractas, no ideas solamente, sino acciones. Por ejemplo, la palabra adoración es un verbo de acción, no es una imagen ficticia, y por eso está lleno de acciones esto. Acciones tales como, por ejemplo, tener que viajar. Adoración implicaba un gran recorrido, implicaba animales que eran llevados, implicaba comidas de las que se participaban. Entonces, todas estas fiestas no era una fiesta teórica, era una fiesta práctica. Y estas fiestas estaban marcadas también por la generosidad. Todas estas fiestas se llevaban a cabo con los recursos de las personas que participaban de estas fiestas. Y estas personas eran llamados a dar generosamente para que se pueda celebrar esta fiesta. Y todo el pueblo venía a celebrar. Había algunos que tenían más, algunos que tenían menos. Algunos que no tenían lo suficiente como para celebrar, pero los que tenían más y con sus bienes daban, todos podían celebrar. Y ahí menciona a las viudas, los huérfanos, los extranjeros.
todos están celebrando en ese momento. Entonces, estas celebraciones tienen este sentido de generosidad. Todas se celebran en un ambiente de gratitud, porque la fecha en la que cada una de estas fiestas se va a dar es en las fechas en las que los cultivos en Israel se están cosechando. Hay diferentes épocas en donde se cosechan diferentes cultivos. Y estas fiestas estaban diseñadas para que se produzcan al final de cada periodo de cosecha. La cosecha produce por sí misma gozo. Para estas personas que viven de esto y necesitan esto para subsistir. Entonces Dios puso estas fiestas justo al lado de esos momentos para que estén llenas de gratitud. Gratitud a Dios por todo lo que Dios les había dado. Toda esa cosecha que se había juntado. Bueno, y todas estas fiestas eran obligatorias para el pueblo de Israel. Hoy nosotros vivimos en otra era. ¿Y qué tienen estas fiestas que enseñarnos? Todas estas fiestas tenían un significado real, un significado literal para ellos en ese momento. Pero estas fiestas también muestran principios que tienen que ver con la persona de Cristo y con nosotros que estamos vinculados a Cristo. Hay un texto ahí en Colosenses capítulo 2, donde Pablo está guiando a la iglesia en cómo ver estos pasajes. Le está enseñando a la iglesia que las fiestas que antes se celebraban, que los judíos tenían que viajar hasta este lugar y hacer todos estos ritos, ahora ya no se deben celebrar más. ¿Pero por qué no se deben celebrar más? No se deben celebrar más porque ya no importa lo que se hacía. Pablo va a explicar, no es que no importa lo que se hacía. No se celebran más porque ya se cumplió lo que esas fiestas representaban. Entonces ahora nosotros seguimos la celebración, pero la seguimos no en los símbolos y figuras que antes se daban, sino lo seguimos en la realidad, en lo que todo se cumplió. Y fíjense, miren en Colosenses 2, se los leo, dice así, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Acá estaban los judíos señalando a los cristianos y diciéndole, ustedes dicen que siguen a Dios, pero no están siguiendo su ley. ¿Saben que hay grupos en nuestro tiempo que hacen esto? Por ejemplo, los adventistas del séptimo día. Ustedes siguen a Dios, pero no guardan el día de reposo. Muchísimos grupos de nuestro tiempo que señalan a la iglesia y dicen, ¿y qué tal con estas leyes? No se están cumpliendo. Y en ese tiempo los judaizantes estaban presionando para que la iglesia siga manteniendo los ritos judíos. Pero dice Pablo, nadie os juzgue. No lo juzguen en cuanto a comida o bebida, no lo juzguen en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, las fiestas eran la sombra, pero la realidad, o sea, lo que está diciendo el cuerpo, fíjate, yo me paro acá y hago sombra. Una cosa es la sombra, otra cosa es el cuerpo. La sombra es solo el reflejo, el cuerpo es la realidad que la sombra representa. Las fiestas son la sombra, pero el cuerpo, la realidad es Cristo. Pablo dice, en Cristo se cumplieron todas las fiestas. Entonces ya que nadie les juzgue porque ustedes no cumplen con esos ritos, porque esto era solo en preparación hasta el momento en que Cristo llegara. Así que hoy ya no hace falta ir a Jerusalén. No hace falta cumplir estos ritos tal como son descritos acá. Pero todo esto cumplió lo que hoy sí es real. Lo que hoy sí nosotros disfrutamos, lo que hoy sí vivimos, que tiene que ver con la persona de Cristo, con el cuerpo de Cristo, con la realidad que Cristo nos da. Entonces, habiendo visto estos conceptos primero generales, vamos ahora a ver los detalles de estas tres fiestas. Porque estas son tres convocatorias. El pueblo de Israel viene a celebrar. Tres fiestas va a celebrar. Cada fiesta tiene un sentido especial. Algo específico se va a celebrar. Y este sentido creo que es parte de lo que Pablo dice, que el cuerpo es Cristo. La realidad es Cristo, de cada uno de estos. Entonces,
Convocados por Dios. ¿Convocados a qué? Primero, convocarle a reconocerle como su Redentor. El pueblo está convocado a reconocer a Dios como su Redentor. Estas fiestas tienen a Dios como el centro. Este es el punto, por eso vienen a Jerusalén. Ahí está el lugar que Dios eligió, ahí está el lugar donde Dios habita. Y todos vienen a encontrarse con Dios. La primera fiesta, dice en el versículo 1, guardaréis el mes de Abib y haréis Pascua a Jehová tu Dios. Haréis Pascua a Jehová tu Dios. Bueno, no hace falta todos los detalles, pero recordarles solamente qué es esto de la Pascua. Varias veces se repite y se vuelve a repetir en por lo menos 4 versículos en los que siguen adelante el concepto de que algo pasó en Egipto. Versículo 1, ¿no es cierto? Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto. En el versículo 3, al final, del día en que saliste de la tierra de Egipto. En el versículo 6, al final, a la hora que saliste de la tierra de Egipto. Todos estos textos nos muestran el punto acá. El punto es que la Pascua va a ser un momento de memoria. Porque en el mes de Abib, ese mismo día, tiempo atrás, Dios hizo algo en la nación que nunca debían olvidar. La palabra Pascua es la palabra pasar sobre. La idea de pasar sobre se llama así porque la noche que Israel fue liberada de Egipto, después de haber pasado todo el tiempo de las primeras plagas, Dios había anunciado que esa noche el ángel de la muerte iba a pasar por toda la tierra de Egipto y iban a morir todos los primogénitos. Dios también le había dado a Israel una tarea para hacer. Tenían que sacrificar un cordero, tenían todos los reglamentos de cómo tenía que ser el cordero, en qué momento sacrificarlo, cómo usar la carne del cordero, pero en resumen, iban a agarrar la sangre de ese cordero, iban a ir hasta la puerta de la casa donde iban a comer ese cordero, iban a pintar el dintel de la puerta. Esa noche toda la familia tenía que estar reunida dentro de esa casa, comer la carne de ese cordero junto con hierbas amargas y pan no leudado, y en esa noche iba a pasar el ángel, y cuando el ángel viera la marca en la puerta, la sangre, iba a pasar por alto esa casa, no iba a entrar a esa casa, no iba a morir el primogénito de esa casa. Entonces este título, la Pascua, se le dio en ese momento, y ahora se debe celebrar de ahí por el resto de la historia. En Éxodo 12, 42, cuando está sucediendo todo esto, cuando dice que la Pascua se tenía que hacer de toda esta forma, en el versículo 42 dice así, Éxodo 12, 42, es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Ese mismo momento, cuando estaban viviéndolo, cuando estaban siendo salvados por Dios, Dios les dice, nunca olviden este momento. Este momento, cada generación que venga, toda la historia de la nación de Israel, tienen que volver a recordar. Y esto es lo que Dios instituyó, la celebración de la Pascua. ¿Y cómo lo van a recordar? Con símbolos. Lo van a recordar con cosas concretas. Van a volver al lugar donde estaban en Jerusalén. Todo el pueblo va a estar reunido de nuevo. Ahí en Jerusalén van a sacrificar de nuevo ese cordero, tal como lo hicieron, siguiendo las mismas reglas. Y van a vivir ese momento representando todo lo que había pasado en esa época pasada, ahí en Israel. En Egipto, perdón. ¿Cuál es el propósito? No olvidar. No olvidar la redención, la forma en que Dios les había salvado. ¿Por qué no debían olvidar? Es que olvidar iba a hacer que Israel pierda de vista el valor de su Dios, el valor de todas las bendiciones que su Dios les da. Cuando pasaran los años y Israel se acomodara en su tierra y tengan las bendiciones y disfruten de todo eso, olvidar les haría
dejar a un lado lo que dio sentido, lo que les trajo hasta ese lugar. Así que ellos nunca debían olvidar. El versículo 2 agrega algo que no se había todavía enfatizado. En todos los demás pasajes que hablan de la Pascua, no tenemos este texto. Este solo aparece aquí en Deuteronomio. Y dice así: y si sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere, para que habite allí su nombre. Esta celebración iba a ser en un lugar particular, el lugar que Dios escogiere para que habite allí su nombre. Hace algunas semanas estudiamos el texto donde Dios le dijo a Israel que él iba a elegir un lugar. De toda la nación, en ese lugar se iba a poner el tabernáculo y después se iba a construir el templo. Y a ese lugar iban a venir todos. La nación de Israel había sido peregrina por mucho tiempo y habían movido el tabernáculo, pero una vez que se asienten, un solo lugar iba a ser. La nación de Israel no iba a ser como las demás naciones, que podían adorar a sus dioses en todos los montes altos. Esta nación iba a estar congregada en un solo lugar. Y este énfasis se vuelve a hacer. La Pascua va a ser en el lugar que Dios... Voy a donde Dios está. Dios está en ese lugar. ¿No está Dios en todos lados? ¿Por qué no quedarme en casa y adorar al Señor solo? ¿Qué cambiaría? ¿No me escucha Dios si estoy en mi casa? Pensá en Israel. No tenían que viajar y tomarse un colectivo de 1 hora. Tenían que viajar 3 días caminando para llegar al lugar donde estaba Dios. Pero ¿cómo es esto? Dios está en todos lados. Es que Dios en este pasaje mismo está diciendo: yo elegí ese lugar para que mi nombre habite ahí. Claro, Dios no está restringido a ese lugar, pero Dios manifiesta su presencia en ese lugar en una forma distinta que a cualquier otro lugar. En ese lugar están los elementos sagrados que fueron consagrados a Dios para esta adoración a Dios. En ese lugar está la Shekinah de Dios, está la gloria de Dios visible. En ese lugar es donde se practican todos estos ritos frente a Dios. Bueno, y en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la iglesia reunida, se habla en estos mismos términos. Se dice que la iglesia local es la casa de Dios. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3 que la iglesia local es el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ella. Cuando la iglesia está congregada, ahí está el Espíritu de Dios morando. Jesús lo dijo en esta forma: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La iglesia congregada es donde Dios está. Y por eso el pueblo viaja hasta ese lugar, para estar donde Dios está. El lugar que él escogiere. Esta fiesta de la Pascua estaba unida a esta otra celebración, donde dice el versículo 4: y no se verá levadura contigo en todo el territorio por 7 días. La forma en la que funcionaba la celebración de la Pascua era así. Comenzaba con el sacrificio de ese animal, comenzaba con esa noche de recordar, la noche en la que fueron liberados de Egipto, y después de eso, por 7 días, se mantenía el mismo espíritu. ¿Y cómo se mantenía el mismo espíritu? Bueno, en parte por lo que se podía o no se podía comer. Por 7 días no se podía comer pan leudado. ¿Por qué no se puede comer pan leudado? Bueno, lo explica, porque cuando se me fue acá la explicación. Porque salieron de Egipto apresurados, era la explicación. Ya perdí dónde estaba el versículo. El día que salieron ellos de Egipto, el pueblo, ¿se acuerdan que había estado esperando la liberación por mucho tiempo? Pero Dios les dice: se terminó. Esta noche es la última noche. Esta noche va a ser la celebración. Dios no le avisó 1 año antes para que se preparen. Dios le avisó en el mismo momento. Y ellos tenían que ir y obedecer en ese mismo momento, ir y buscar el cordero, traerlo, sacrificarlo, antes que llegue el ángel de la muerte. Una de las cosas que llevaba tiempo hacer era preparar el pan.
Y el pan necesita tiempo porque hay que esperar que leude. Pero como esto se hizo tan apresurado, no había tiempo para dejar el pan leudar. Entonces comieron pan no leudado. Esa noche comieron pan no leudado por lo apresurado que fue la salvación. La salvación fue un acto milagroso de Dios. Ellos no tuvieron ninguna participación y en ese momento Dios los salvó. Así que en ese momento sin levadura. Y a partir de ahí, el no levadura va a ser el símbolo de lo que había sido ese momento, esa primer comida. Pero el no levadura tiene un sentido que va aún más allá de esto. En el Nuevo Testamento hay un pasaje en 1 Corintios, capítulo 5, si me acompañan ahí, 1 Corintios capítulo 5, donde Pablo usa esta fiesta de la celebración de la Pascua y de los panes sin levadura y le da una explicación espiritual. Mirá en el versículo 6, 1 Corintios 5, 6. Dice así Pablo: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La levadura lo que hace es leudar. Y Pablo va a usar la levadura ahora para hablar de la contaminación. Habla de una iglesia que no estaba tratando el pecado y lo estaba permitiendo, y ese pecado estaba afectando a toda la iglesia. Y el versículo 7 dice así: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo hace esta comparación. Piensa, bueno, ¿cómo empezó nuestra vida espiritual? Empezó como empieza el año de la nación de Israel. Empezó como empezó en la primera fiesta por siglos para Israel, como la Pascua. Empezó con la redención, pero la Pascua no es solamente el cordero que muere. La Pascua abarca el cordero que muere y la semana que sigue a ese cordero que muere. Esa semana que sigue es la semana sin levadura. Y Pablo está aplicando esto y está diciendo, así tiene que ser nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana es el resultado de la obra de Cristo y es parte de la misma obra. El creyente tiene que celebrar una Pascua continua. ¿Y cómo es la Pascua continua? Bueno, celebramos no solo la muerte de Cristo, sino lo que viene después de la muerte de Cristo. Lo que viene después en nuestras vidas, que es la santificación. La santificación es lo que sigue. ¿Y por cuánto tiempo dura la santificación? Por 7 días. 7 días es en un sentido, un ciclo completo. 7 días son los 7 días de la creación. Entonces, la idea sería, la santificación del creyente tiene que ser el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado y el domingo. Los 7 días son días de santificación. Después de la salvación viene la santificación. Eso es lo que Pablo dice. Por eso la iglesia no puede permitir el pecado. Y está usando esta imagen, esta celebración del pueblo de Israel. Dios le dio esta fiesta para que el pueblo de Israel recuerde cómo ellos salieron de Egipto y cómo tienen que vivir ahora que están afuera. Tienen que vivir sin levadura. Esta fiesta, el pueblo de Israel, yo les dije, ¿por qué aparece ya por tercera vez o cuarta vez toda la explicación que estamos estudiando ahora? Bueno, es por la necesidad que el pueblo tiene de recordar. Este es un gran problema de Israel. Dios le va a advertir que si ellos no celebran estas fiestas, ellos van a ser juzgados por Dios. Va a haber graves consecuencias. Y esto es tal cual lo que va a pasar. Israel recibe de nuevo la ley de parte de Moisés. Ahora, ¿sí? Toda la exhortación. Y el pueblo vuelve a decir, vamos a obedecer. Pero adivinen qué va a pasar. No van a obedecer. Por los próximos siglos, Israel no va a celebrar las fiestas anuales. Y esto va a traer una grave consecuencia para la nación. Va a traer el juicio de Dios.
El juicio de Dios que va a hacer que sean deportados fuera de la nación por 490 años, 70 años, por 490 años de no haber obedecido todas las fiestas que Dios les había dado. En algunos momentos hubieron personas que entendieron lo importante que era celebrar estas fiestas y que volvieron a empujar a toda la nación de Israel a celebrarlas nuevamente. Les digo cuáles fueron los momentos. Por ejemplo, un momento fue en la vida del rey Josías. Josías fue un niño que a los 8 años fue nombrado rey de Israel. Claro que no gobernó en todo sentido a esa edad. ¿Se imaginan un rey de 8 años? ¿A dónde lleva a toda la nación? ¿No es cierto? Decreto helado gratis para todos, ¿no es cierto? No sería bueno un rey de 8 años. Pero los mentores y los tutores de Josías, evidentemente, hicieron una tarea tremenda en formar el corazón de este joven. Porque Josías vino de una larga línea de padres y reyes rebeldes a Dios. Y Josías, cuando él empezó a tomar el control de la nación y empezó a decir y dar las reglas, la primera regla, la primer orden que él dio para toda la nación fue sacar los dioses de los lugares altos y restaurar el templo. La restauración del templo, que había sido abandonado hacía mucho tiempo, comienza cuando Josías empieza a reinar. Ahí se descubre la ley y trae la ley. Y Josías lee la ley. Y cuando lee la ley, ¿saben lo que lee? Este pasaje que estamos leyendo nosotros. Cuando lo lee, Josías piensa, no hemos estado cumpliendo con la ley de Dios. Empieza a llorar, se rasga las vestiduras, pide a Dios misericordia y decreta que se celebre la Pascua por primera vez desde el tiempo de David. Muchos años. Nunca se había celebrado la Pascua y por primera vez toda la nación es convocada de nuevo. Tiempo después, otro rey, el rey Ezequías. De nuevo, en medio de todo un tiempo de decadencia en la nación de Israel, Israel ahora siendo amenazada por sus enemigos, y Ezequías de nuevo muestra temor a Dios. ¿Y qué hace Ezequías? En 2 de Crónicas capítulo 30, Ezequías llama a la celebración de la Pascua. Después de la deportación, cuando todo Israel fue llevado cautivo y vuelve todo Israel de nuevo a la tierra, y ves a Esdras llamando a Israel de nuevo a vivir la vida espiritual y a volver a la obediencia, porque la desobediencia le había llevado a cautiverio, ¿qué hacen? Vuelven a celebrar las fiestas anuales. Esdras vuelve a instituir las Pascuas. Y después de Esdras, la nación va a mantener esta práctica. Por eso es que vemos a Jesús yendo a la celebración de las Pascuas, ahí en Lucas capítulo 2, versículo 41, dice, versículo Lucas 2:41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y María, su madre, y sigue ahí la narración. Pero ahí se dice que la fiesta se estaba celebrando anualmente y que José y María lo hacían. Cada año iban a celebrar las fiestas. Entonces, esta fiesta Dios la puso para que la nación le recordara a Él como su Redentor. Hay algo interesante en cuanto a esta fiesta. Yo le dije, Jesús de niño celebró esta fiesta cada año. Durante toda su vida la celebró. Y cuando Jesús estuvo en los 3 años finales de su ministerio, lo celebró también. Aparecen en los evangelios cómo Jesús cumplía con esta celebración. Es más, la Pascua va a tener un lugar crítico al final de la vida de Cristo. Porque, ¿se acuerdan esa última noche, esa última cena que Jesús tuvo con sus discípulos? ¿De qué se trataba? ¿Qué estaban celebrando? La Pascua. Estaba Jesús, sus discípulos y toda la nación de Israel reunida en Jerusalén. Y esa noche Jesús encontró un lugar, sus discípulos lo prepararon todo lo que se iba a necesitar para esa Pascua, el cordero, el pan, las hierbas,
las bebidas, tal como lo decía la ley. Y esa noche Jesús se reunió con sus discípulos. Y ahí en el aposento alto, Jesús no solo participó de la Pascua, sino que tomó los elementos de la Pascua, agarró el pan, ese pan sin levadura que hablaba el Antiguo Testamento. Tomó ese pan Jesús y lo partió y dijo: tomad, comed todos de él, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Lo que Jesús hizo en ese momento es tomar el símbolo y mostrarle a los discípulos la realidad a la que apuntaban los símbolos. La Pascua para la nación de Israel representaba algo que había sido histórico, pero había una salvación mucho mayor que venía. Y Jesús está diciendo: la salvación soy yo. Y Jesús va a dar de nuevo dos elementos físicos, pan y jugo de uva o vino, para recordar ese mismo elemento, ese mismo concepto, la redención. Para la iglesia hoy, seguimos esta práctica. Ya no anualmente en Jerusalén, pero sí regularmente con la iglesia reunida, recordando la redención. Y esto es para lo que se reúne la iglesia. La iglesia se reúne y ha sido convocada por Dios para recordar a su Redentor. Segundo, fueron convocados a reconocerle como su proveedor. A reconocerle como su proveedor. Si volvemos allá a Deuteronomio 16, en el versículo 9, tenemos la segunda fiesta. Y dice: 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses. Comenzaréis a contar las 7 semanas y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios al finalizar esas 7 semanas. 7 semanas después. Esto es lo que le dio el nombre de Pentecostés después. La idea de las fiestas todas duran 7 días. Esta fiesta dura 7 grupos de 7 días. Y al final de esos 7 por 7 son 49. El día siguiente, a los 50 días, es que se iba a celebrar. Por eso el nombre que nosotros conocemos hoy es un nombre que no es hebreo, es griego, penta, 5, 50º, en los 50 días después. Y esto eran 50 días después de la primera fiesta. Entonces Israel venía, celebraba las primeras fiestas, volvía a sus casas. 50 días después de haber pasado toda la cosecha, vuelven, después de cosechar. Y esta segunda fiesta tenía este sentido de gratitud y adoración a Dios por todo lo que se había cosechado. En Israel, durante esta época, esto equivale al mes de junio y julio. Entonces, en el mes de abril se hacía la primera fiesta, la celebración de la Pascua. Más o menos coincide. Nosotros celebramos la Pascua en la misma época de que el pueblo judío lo hace. Coincide en esa época. En el mes de junio y julio se hacía la cosecha, se celebraba esta próxima fiesta. En estas cosechas se cosechaba la vid, el trigo, el olivo y otros frutos. El nombre Pentecostés nos suena conocido, porque en esta fiesta fue que Israel estaba de nuevo congregada en Jerusalén después de lo que había pasado con Cristo. Cuando nosotros vamos a la historia de Jesús, vemos, Él está en la Pascua, toda Jerusalén está llena de gente. Esto fue algo planeado por Dios también, que hizo que toda esa gente viera lo que estaba pasando con Jesús y participara de ese momento. Jesús muere, toda la gente vuelve a sus casas. Resucita Jesús y ahora 50 días después, toda la gente vuelve. Después de lo que había pasado antes, ahora vuelven. Y ahora está la fiesta de Pentecostés. De nuevo, en Pentecostés, toda la ciudad de Jerusalén está llena. Miles y miles de personas están ahí. Esto es lo que pasa
cuando Pedro se para y empieza a predicar, toda esa gente está ahí reunida. Es interesante que Dios haya planeado este momento, porque el momento de Pentecostés es el momento en donde se están celebrando las primicias de lo que Dios le está dando a Israel como fruto en sus tierras. Y lo que va a suceder en Pentecostés, en tiempo del Nuevo Testamento, cuando venga el Espíritu Santo, es que se va a dar el inicio y se van a recoger ahí las primicias de una gran cosecha que va a venir a partir de ahí en la salvación de muchas personas. Así que en esta segunda fiesta, que era una fiesta de gratitud, tenemos una serie de requisitos. Dice en el versículo 10, al final, a la mitad. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, el levita. Todos se van a alegrar delante de Dios. Esta fiesta era una fiesta que el pueblo donde iba a reconocer que Dios era la fuente de todo lo que tenía. Iban a celebrarlo y lo iban a celebrar trayendo estas ofrendas. Estas ofrendas las iban a comer juntos en ese lugar de celebración. Y el mandato es, te alegrarás delante de Jehová. Algo interesante, las culturas antiguas tenían un concepto de unidad familiar muy fuerte. Tanto es así que, por ejemplo, cuando vos mirás a Josué al final del libro decir, yo y mi casa serviremos a Jehová, te haces esta pregunta, ¿cómo yo y mi casa? Cada persona tiene que tomar su propia decisión. En la mente nuestra nosotros pensamos, cada persona tiene que decidir si va a seguir a Jehová o no. Josué no pensaba así. Josué pensaba, toda mi casa va a seguir a Jehová. En este versículo notás esto mismo. Todos van a ir, todos van a celebrar, todos van a festejar juntos en ese lugar. Y vos decís, ¿y qué tal si mi esposa no quiere ir? ¿Qué tal si mi hijo no quiere ir? ¿Qué tal si mi siervo no quiere ir? Bueno, no había opción, porque la familia se veía como una unidad. Y por eso los padres de las familias eran responsables por esa familia y por dar dirección a esa familia. Y esos padres podían hablar como Josué, diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. En este caso, este padre de familia iba a decir, yo y mi casa iremos a la celebración de las fiestas. Y todos iban, y todos se alegraban. ¿Cómo se logra esto? Pensá en un adolescente, ¿no es cierto? El síndrome del aburrimiento que viven en esa era, ¿no es cierto?, de la adolescencia, donde parece que nunca hay suficiente, siempre están los momentos en donde están aburridos, están tristes, están en esas etapas tan cambiantes. En ese tiempo seguían siendo así, ¿no? Y llegaban toda la familia y el padre se daba vuelta y decía, se alegrarán. Dios dijo que tenemos que alegrarnos. No hay caras largas acá. Todos vamos a celebrar, vamos a festejar, vamos a cantar, vamos a comer y vamos a estar felices del principio hasta el final. Nadie se va a quedar en la casa durmiendo, todos vamos a ir. Porque había un concepto, ¿no es cierto? Dios está siendo responsable acá a este padre por la vida espiritual. Este padre no es capaz de transformar los corazones de sus hijos, pero sí pueden cumplir este mandato del Señor. Se van a congregar, van a celebrar, van a alegrarse todos juntos. Y el Señor lo demanda de ustedes. Dice, todos se van al lugar, de nuevo al final del versículo 11, que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto. De nuevo, esta fiesta tiene un sentido de memoria. Ya no la memoria de la liberación, en este caso es la memoria de la bendición que Dios les ha dado. Pero de nuevo, lo que Dios le está diciendo es, en esta fiesta lo que vos vas a hacer es acordarte que antes eras esclavo. Acordate de las miserias de tu vida pasada y valorá las bendiciones de la vida presente. Recordá
y agradecé, celebrar. ¿Cómo podés estar triste? ¿Cuántas razones hay para celebrar todo lo que el Señor ha hecho en tu vida? Bueno, el versículo 13, la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ahora entramos en la tercera fiesta. Primero, convocados a reconocerle como su Redentor, reconocerle como su proveedor, y en tercer lugar, reconocerle como soberano. Convocados a reconocerle como soberano. Y en el versículo 13 aparece entonces la última fiesta, la fiesta solemne de los tabernáculos. De nuevo, el pueblo se congregaba. En esta fiesta, lo distinto, lo único de esta fiesta, lo diferente a todas las demás, es el nombre que se le da, los tabernáculos. En esta fiesta se van a construir carpas, tiendas, lugares de habitación. Así que lo que hacía en esta fiesta era recordarles al pueblo de Israel, de nuevo, algo del pasado. En esta fiesta, Israel iba a recordar que hubo una época donde ellos no tenían casas, no tenían tierras, ellos vivían como extranjeros. Y por eso van a vivir y van a dormir estos días y van a construir estas tiendas para recordar que hubo un momento en el que fueron extranjeros y peregrinos. Y entonces valorar todo lo que el Señor les había dado. En esta fiesta ellos iban a traer también todas estas ofrendas que iban a ser una muestra de gratitud y reconocimiento a Dios. Cuando hablamos de estas fiestas, hablamos de que estas fiestas iban a anunciar para el pueblo de Israel un tiempo futuro en el que toda la nación todas las naciones de la tierra iban a venir a Israel a celebrar esta fiesta, iban a reconocer a Dios como su Dios. En esta fiesta, de nuevo, iba a durar 7 días, versículo 15, iba a ser una fiesta solemne en el lugar que Dios escogió. Dios les habría bendecido con todos los frutos, así que en todos los frutos ellos iban a alegrarse. Uso otra expresión ahí al final, iban a estar verdaderamente alegres. Iban a traer de esos frutos para celebrar delante de Dios. Bueno, el versículo 16 y 17 da una conclusión a todo esto. En esta conclusión se cierra todo esto que arrancamos hablando. ¿Cuál es el sentido de todas estas fiestas? ¿Cuál es el propósito de Dios para Israel? Y el versículo dice así: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová. Interesante ahí, los que van a aparecer son todos los varones. Yo les había dicho antes, todos están invitados a esta fiesta. Pero es interesante que Dios haga este énfasis. Los que quiero que vengan son los hombres. ¿Por qué quiero que vengan los hombres? Bueno, Dios no es machista. Dios no está pensando que los hombres tienen alguna ventaja de su vida espiritual o algo que les da más acceso a Él, ¿no es cierto? Los hombres son hechos a imagen de Dios y por eso tienen valor, igual que las mujeres. Dios tiene una relación con toda la familia. Recién hablamos, el hombre va a guiar a toda su familia. Pero el hombre es la pieza clave en la adoración a Dios. El sistema que Dios planeó para que el pueblo de Israel se mantenga fiel a Él se apoya en la vida de los hombres, hombres fieles, hombres piadosos, hombres que van a guiar a su familia. Muchísimos textos del Antiguo Testamento son llamados a hombres que van a guiar a la nación hacia la adoración a Dios. Y en este caso, ¿no es cierto?, la congregación, el hombre es el que va a tomar la iniciativa y ellos van a venir 3 veces al año al lugar. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, recordar a Dios como Salvador, Redentor. La fiesta solemne de las semanas, recordar a Dios como el proveedor. En las fiestas solemnes de los tabernáculos, recordar a Dios como el soberano. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiese dado.
lo que hacían en todas estas fiestas, común a todas estas fiestas, es que todos vienen para ofrecer. No vienen para buscar o pedir a Dios lo que Dios les vaya a dar. Ellos vienen con un corazón lleno, con un corazón agradecido y vienen para traer a Dios. La adoración para Dios es algo práctico, es algo tangible, es algo físico. Y por eso ellos traían sus bienes, traían de sus cosechas, traían de su ganado, ¿no es cierto? Y no solamente se presentaban ahí, se presentaban pero no con las manos vacías, se presentan para traer. Este es un cuadro tan característico del mundo antiguo. En el mundo antiguo, cuando alguien iba a visitar al rey, no iba para pedirle al rey, iba para llevarle al rey un tributo, iba para llevarle al rey. Por eso cuando leemos, no sé, historias de esa mujer que viajó, la reina de Saba, que viene hasta Salomón para ver y escuchar su sabiduría, lo que hace es traer un gran botín para dárselo a Salomón. Cuando uno va al rey, va llevando algo a ese rey, porque lleva de las bondades que ese rey demuestra para él, de todo lo que en el reino de este rey uno pudo vivir y pudo tener, ahora va a traerle a este rey una muestra de esa gratitud. Esto es lo que Israel iba a hacer. 3 veces al año venían a su rey y traían todo esto. Y algo interesante, ¿no es cierto? Comían frente a su rey, comían en la mesa del rey, un privilegio que ningún otro pueblo tenía. Un privilegio que Dios le daba a la nación, esa comunión íntima y cercana con ellos. Así que, bueno, esto era lo que el pueblo tenía que hacer y eso es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer también, a celebrar la bondad del Señor en nuestras vidas junto con su pueblo. Vamos a orar y terminamos. Padre, te agradecemos por todas tus bendiciones. Lo decimos con nuestras bocas y ahora, Señor, queremos hacerlo y vivirlo con nuestros cuerpos. Lo hacemos cuando venimos y nos congregamos y lo hacemos, Señor, cuando te damos a ti, te damos nuestro servicio fiel, te damos, Señor, nuestros recursos, te damos nuestra vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Lo hacemos, Señor, de formas prácticas porque queremos recordar, no queremos olvidar, no queremos terminar dejando a un lado tu persona para seguir nuestro corazón. Y para eso, Señor, queremos una y otra vez volver a ti con nuestra adoración, una y otra vez volver a ti con nuestras ofrendas, una y otra vez volver a ti con nuestra vida para alabarte y adorarte a ti por todo lo que eres para nosotros. Gracias, Señor, por convocarnos. Gracias por abrir la puerta para que entremos a tu presencia y vengamos a celebrar y disfrutar de ti. Y, Señor, permítenos hacerlo, ser diligentes y no olvidarlo, no ser negligentes como el pueblo de Israel que sufrió tanto, Señor, por haber abandonado esas fiestas solemnes. Te encomendamos todo esto a ti en el nombre de Jesús. Amén.